Eh, Voy a pasar unas diapositivas, después nos pasamos a al texto del libro y cerramos el día de hoy. Es muy sencillo lo que vamos a ver. La variedad de las fuentes históricas pertenece al capítulo 1 que habla sobre la construcción del conocimiento histórico. No pierdan de vista que el objetivo de este capítulo es que nosotros vayamos conociendo cómo se construye el conocimiento histórico para nosotros o cómo es la construcción histórica de México, para ella posteriormente pasar a lo que va a ser historia de México. Esto nos va a ayudar a comprender las diferentes visiones o posturas que tienen el gobierno para ofrecernos cierta información acerca de la historia de México y por qué omite otra. En cuanto que estamos en una escuela privada, sí tenemos la libertad de mencionar algunos elementos eh, que la escuela oficial no omite por razones que van en contra de la estructura del gobierno, porque hay información que no quieren que se sepa y también depende de gobierno a gobierno. ¿Sale? En tiempos de cuando gobernaba a los 70 años el PRI, había información que no se daba a conocer, después gana el PAN y hay también información que omite. Vuelve a regresar el PRI y prácticamente pasó inadvertido en cuestiones de historia y ahora pasa un nuevo partido político, Morena, que también está teniendo un modo muy particular de cómo está presentando la historia o cómo quiere que se comprenda la historia de México, cómo quiere crear nuestra conciencia nacional a partir de los datos y testimonios históricos. Estamos en este apartado de la variedad de las fuentes históricas. ¿Qué es una fuente histórica? Lea, por favor, Aldo. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los derechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado, dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen los demás. Las fuentes escritas con el apoyo básico para construir la historia. Muy bien. Este dato o esta descripción de la fuente histórica es todo aquel objeto, elemento que es parte del pasado o es originado en el pasado, tiene algo que ofrecerle para la comprensión de la historia. Las fotos de tus abuelitos, el terreno que poseen, el modo de cómo tienen hecho la casa, el lugar donde tú vives, todos esos elementos pueden ser parte para contar la historia. Hay una canción muy bonita que se llama Mi Árbol y Yo, que compuso alguien que se llama Alberto Cortés, que habla de la historia que cuando él era niño, su papá trajo un arbolito y lo plantó, y conforme fueron creciendo, el árbol y esta persona comparten algunos elementos de su historia personal. Y a través del árbol, él puede entender su vida y comprender su vida, cómo ha transcurrido. En los cambios del árbol, comprende que también han sucedido cambios en su persona, desde cuando era niño hasta que ya es un maduro, que ya tiene frutos, que ya tiene eh, descendencia, lo mismo que el árbol. Así que en tu casa pueden haber árboles que tienen historia y hay árboles centenarios, árboles que tienen más de 100 años, que tú le preguntas a tu abuelito, ¿y este árbol, abuelito? Desde que yo vine a vivir a la casa estaba así, que no, y te empiezan a platicar del árbol, algo que parece insignificante. O algún cambio nuevo que hay en tu casa. Tienen un elemento de historia y eso es una fuente de historia. Otra
elementos pueden ser las anécdotas, historias que van contando. Todos ellos son fuentes de historia. Todos los elementos que nos remitan al pasado nos ayudan a comprender y a construir nuestro conocimiento histórico. Fuentes primarias, ¿qué son, Sofi? Lea, por favor. Fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona. Es decir, y tal como fueran hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Muy bien. Significa que cuando un objeto te llega a ti de primera mano, se constituye una fuente histórica primaria. Ustedes conocen, por ejemplo, obras de arte. Para que tú hagas un análisis de algo que corresponde a las iconografías y quieres hacer un estudio acerca de una obra de arte como es la Mona Lisa, creen que vas a tener acceso, ustedes si es de secundaria van a tener acceso. Primero no podemos ir al Louvre porque nos queda lejos, está en París. Pero aún si llegamos a París, ¿creen que nos permitan tener contacto con esa obra de la Mona Lisa? No, pero sí nos pueden dar una réplica. Y con esa réplica podemos hacer un estudio. Y hoy hacen réplicas muy, muy buenas que te permiten ver casi lo mismo que tú si estuvieras viendo la obra original. Y te permites hacer ese estudio. La Mona Lisa, la que está en el Louvre, la que está expuesta en el Louvre, es una fuente primaria. Pero la réplica que hicieron va a ser una fuente secundaria. Es una copia de ese elemento. Y entonces la fuente secundaria se denomina también historiográfica. Son los que se elaboran a partir de las fuentes primarias. Libros, artículos, comentarios, investigaciones, todo lo que está basado en esas fuentes primarias son ya fuentes secundarias. ¿Sale? Con esto concluimos este apartado. Y la tarea es que ustedes lo que ya copiaron y poner una imagen al lado que de modo visual podamos ver a qué se refiere este tipo de fuente primaria o secundaria. Para concluir el día de hoy con lo que estamos ayer, la concepción de la historia ha ido variando de generación en generación. ¿Cómo lo vivieron los griegos? Desde las cuestiones mitológicas y aparece el padre de la historiografía, Heródoto, que plantea un nuevo modo de cómo contar la historia. Después viene el periodo medieval. Durante 10 siglos la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa fueron los que dominaron el cómo se contaba la historia. Y lo hicieron desde el aspecto del teocentrismo o providencialismo. ¿Qué significa? Que todo era contado desde la perspectiva de Dios. Todo lo que ocurría por voluntad divina y todo se explicaba desde la voluntad divina. Y es así como está escrito la historia de este periodo, como algo que una fuerza exterior divina provocaba que fuera de este modo. ¿Quiénes iban a ser los reyes? ¿Quiénes iban a ser los súbditos? ¿Por qué se iba a hacer una guerra? Todo eso era voluntad divina. Cuando se pasa de la Edad Media al Renacimiento, se empieza a contar la historia desde la razón, desde el ser mismo del hombre, que va provocando unos cambios significativos que nos van a llevar a la revolución industrial, en donde la máquina va sustituyendo a la presencia humana. Hay elementos muy importantes que en el año pasado debieron haber visto, como hay la guerra de las máquinas. Durante la revolución industrial allá en Inglaterra se pusieron de acuerdo los obreros y entraron a una fábrica y destruyeron a las máquinas. En vez de, para que como las máquinas les estaban quitando su trabajo, los estaban supliendo en su trabajo, ellos se fueron contra las máquinas, se las destruyeron. Ante esto, los dueños ingleses se protegieron y crearon una ley donde aquel
que dañe a una máquina de modo voluntaria o eche a perder una máquina de modo voluntaria podía ser sancionado hasta con la pena de muerte. Y ahí te quedas así como, ¿una vida humana vale lo mismo que una máquina? ¿Por qué se hace este cambio? ¿Por qué surgen estas nuevas visiones? Todo tiene que ver en cómo concebían la historia en ese momento y cómo construían su historia en ese momento. Por mi parte es todo. Pasen muy buen fin de semana. Cuídense y nos vemos el día lunes en español. ¿Sale? Espero su tarea, a ver qué imágenes van a poner en su cuadro.